el pecado fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendigo en su amor. Muy buenos días, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que la misericordia, la paz y el amor del Señor estén presentes todos los días de nuestras vidas. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Verdad en lo Íntimo. La porción de la Sagrada Escritura que estaremos considerando en este hermoso día, la tendremos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 59, donde leemos: Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Mis amados, hay porciones de la Sagrada Escritura que cuando las leemos cuesta mucho asimilar. En este particular, esto que acabamos de leer, a mí en lo personal me cuesta mucho asimilarlo. Y es que es inconcebible poder leer que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, los judíos, tuvieran dicha acción para con el Señor Jesucristo. La mayoría del pueblo de Israel, la mayoría de las autoridades de la época, fariseos, escribas, sacerdotes, ellos se opusieron al Señor Jesucristo con ahínco. Ellos se convirtieron en enemigos del Señor, siempre andaban cazando alguna palabra para acusarle, viendo qué hacía el Señor para poder señalarle. Sin embargo, aquí, esto que nos dice la palabra que está aconteciendo, es inconcebible realmente. El Señor Jesucristo no fue cualquier persona, Él no fue un simple ser humano y nada más. Él fue Dios encarnado. El apóstol Pablo, allá en la carta que escribe a los Filipenses, capítulo 2, Él nos hace ver del versículo 5 en adelante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. O cuando escribe allá su carta a los Colosenses, nos hace ver que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Así que no era cualquier persona el Señor Jesucristo. No cabe en nuestra cabeza que estos judíos se atrevieran a tomar piedras para lanzárselas a aquel por quien subsisten todas las cosas, aquel por quien fueron creadas todas las cosas. Aquel que cuando llegaba a ciertos lugares, los demonios salían a su encuentro y se postraban ante él, reconociendo su deidad, su poder, su realeza. Hijo del Altísimo lo llamaban, el Santo de Dios. Y aquí podemos ver cómo su pueblo tiene la osadía de agarrar piedras para lanzárselas a aquel que venía a dar su vida en rescate por la vida de la humanidad. Si hay un favor que no se agradece y si hay una persona a la cual no se toma en cuenta realmente lo que hizo por nosotros, ese es el Señor Jesucristo. El favor que nos hizo fue dar su propia vida, siendo el Hijo de Dios. La misma naturaleza divina del Padre no consideró eso como cosa a que aferrarse, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2. No hemos aprendido realmente, el mundo no valora lo que Cristo Jesús hizo. Y también tomamos piedras cuando Él empieza a confrontarnos y hacernos ver el pecado y hacernos ver la vida que llevamos ajena a la voluntad del Padre, en contra de la voluntad del Padre. Entonces queremos tomar piedras para lanzárselas a Él. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis en el capítulo 1, podemos ver que cuando él escucha la voz que está hablando con él dice que esa voz era como el estruendo de muchas aguas. Y luego dice que él se volteó para ver al que hablaba con él. Ese que hablaba con él es el mismo que aquí los judíos querían apedrearlo, lanzarles piedra, imagínese eso. Y cuando Juan vio el aspecto del Señor Jesucristo, allí en Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra que él estaba en el Espíritu y aún estando en el Espíritu se desmayó. Así que mis amados, Cristo Jesús no es cualquier persona. Y queremos hacer como queremos con Él. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro, o Cristo Jesús, el encuentro con el apóstol Pablo, conocido como Saulo en ese momento, allá en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo, cuando sabe quién es Jesús, él vio esa luz y pregunta: ¿quién eres, Señor?
Y cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, cuando él escucha esas palabras por parte del Señor Jesucristo, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué triste es ver que hoy Jesús es el que tiene que preguntar a la humanidad, ¿qué quieres que yo te haga? No es el hombre quien le pregunta a Cristo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y vemos a Cristo Jesús como alguien más. No, mis amados, no es así. Jesús es Dios hecho hombre, es decir, el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del poder de Dios, aquel que tuvo que despojarse de su gloria para poder venir a este mundo. No podemos concebir, en mi mente no cabe este acontecimiento. La palabra nos hace ver 2 veces que los judíos quisieron tomar piedras para lanzárselas al Señor Jesucristo. Realmente la intención de ellos era matar al Señor Jesucristo. Allá en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yo los invito a que podamos analizar el contexto en que esto se desarrolla. Ellos se opusieron al Señor Jesucristo. Igual pasa hoy en día. La mayoría de las religiones se opone al Señor Jesucristo. Permítame decirle que Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a establecer una iglesia, no diversidad, pluralidad de iglesias, sino una iglesia, singularidad de iglesias, la cual tiene una doctrina. Y cuando esa doctrina llega al corazón o al oído de estas personas que se oponen al Señor Jesucristo, la reacción de ellos es la misma: agarrar piedras para apedrear a los que hablan el nombre del Señor Jesucristo. Lo que Cristo ha ordenado debemos anunciar, lo que debemos hablar. Yo siempre me pregunto, Señor, ¿cuánta paciencia realmente llegaste a tener? ¿Cuánta paciencia realmente? ¿Se imagina que hubiéramos estado en tiempos de Cristo Jesús y viviéramos eso? De ver a la gente enardecida, queriendo linchar al Señor Jesucristo como si fuese un vil pecador, como si fuese un malhechor. Eso no cabe en nuestra cabeza, mis hermanos. Sin embargo, Cristo Jesús soportó todo esto por amor a nosotros y por amor a nuestro Padre Celestial, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque Jesús, mis amados, pudo haber acabado con esa humanidad en un abrir y cerrar de ojos, haber acabado con ellos. Sin embargo, algo interesante es cuando los hijos de Zebedeo, que se conocían como los hijos del trueno, le dicen al Señor Jesucristo, cuando él iba a Samaria y no lo reciben, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Imagínense. Los discípulos de él no soportaron el rechazo. Ahora, no los estaban rechazando a ellos, sino a Cristo. Y podemos ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. O cuando es levantado allá en la cruz y luego dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué muestra de amor realmente? Ahora no quiere decir eso, mis amados, que cuando Cristo venga por segunda vez va a venir a soportar todo esto, humillaciones, maltratos, el hecho de ser escarnecido, que se burlen de él, que hagan con él cuanto pasó por su cabeza. No será así. Jesús vendrá a traer, mis amados, juicio a la tierra y vendrá a que cada uno le rinda cuentas. Por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y aún los que le traspasaron a él. ¿Cuál es nuestra actitud ante el Señor Jesucristo? ¿Qué lugar le estamos dando a él? ¿Realmente lo respetamos? ¿Lo valoramos? ¿Lo apreciamos? ¿O simplemente estamos airados contra él, con piedras en nuestros corazones, en nuestras bocas, para lanzárselas? Cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Salvación, no hablamos lo que queremos hablar, hablamos la palabra del Señor. La resistencia a nosotros no es más que la resistencia a el Señor Jesucristo.
Esteban, antes de ser apedreado, él le dijo a sus seguidores allí, a los judíos que estaban allí reunidos con él, les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Qué lamentable es que el pueblo de Israel siempre se opuso, resistió las palabras del Señor Jesucristo. Hoy en día, no solamente el pueblo de Israel, también podemos ver a los gentiles en el tiempo de Jesús, o en este caso en tiempo de los apóstoles. Podemos ver también cómo por parte de los romanos hubo una gran oposición a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia en sus inicios vivió el martirio, la injusticia de ser golpeados, perseguidos, llevados a la muerte de maneras atroces, inimaginables. Sin embargo, el Señor, grande misericordia, no ha tomado en cuenta esa actitud, no toma en cuenta esa acción. Porque vemos que el Evangelio sigue siendo anunciado. Cristo Jesús, no porque quisieron apedrearlo, dejó de cumplir con su función. Él continuó hacia adelante. Y realmente, mis amados, debemos tener la misma actitud de saber que cuando somos rechazados por causa del Evangelio, no por causa de cosas que hayamos cometido o por causa de pensamientos, decisiones que tomamos basadas en nuestro criterio para implementarlas en la iglesia y nos señalan, no pensemos que estamos sufriendo por causa del Evangelio. No, mis amados. No, mis amados. Realmente, ahí me encanta cuando el apóstol Pablo escribe su carta allá a los hermanos en Galacia, su carta a los Gálatas, cuando él reprende al apóstol Pedro y a otros más que estaban allí con Pedro. Él dice que era de resistir, era de condenar. Y aún dice, cuando él vio que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Y ciertamente reprender el error cuando alguien no actúa conforme a la verdad del Evangelio no va a gustar muchas veces. Y vamos a también padecer el ser apedreados, no de manera literal, pero sí con palabras, acusaciones falsas, prejuicios, confabulaciones, no cierran las puertas en algunos lugares, hermanos que dejan de tratarnos, pero no por ello debemos desistir. Al contrario, debemos continuar hacia adelante. El punto que quiero enfatizar aquí, mis amados, es que no cabe en la cabeza que lo imperfecto quisiera apedrear a lo perfecto. Que lo mortal quisiera apedrear a lo inmortal. El que sustenta nuestras vidas, el Todopoderoso, quisieran apedrearlo. De verdad, mis amados, la arrogancia del ser humano, el atrevimiento del ser humano no tiene límites. Es por eso que el salmista, en uno de sus salmos, nos hace ver a nosotros, nos dice: Señor, haznos ver que no somos sino solamente hombres. El hombre, por los avances científicos, los avances en armamentos bélicos, los avances en la medicina, los avances en muchos aspectos, se cree más que su creador. Tanto así que se han atrevido a decir que Dios no existe y que lo que vemos, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, es producto de la evolución. El Señor tenga compasión y misericordia realmente de estos hombres que se empeñan en negar la existencia de Dios, que quieren apedrearlo y aún se oponen a los que en nombre del Señor hablamos el Evangelio de salvación. Que nosotros, mis amados, exaltemos el nombre de Cristo Jesús, aunque eso nos lleve a que nos quieran apedrear, como quiso pasar con el Señor Jesucristo. No cabe en la cabeza esto, que su pueblo haya querido apedrear a su maestro, a su Señor, a su dueño, a su Rey, a su Redentor, a su Salvador. No cabe en la cabeza eso. Y Jesús, nuestro Señor, lo soportó por amor a nosotros y por amor a nuestro Padre Celestial. Realmente no hay otro como el Señor Jesucristo. Por eso Él tiene toda la moral para reprendernos, porque Él fue 100% Dios en la tierra, pero también fue 100% hombre. Y como dice el escritor allá de la carta a los Hebreos,
podemos acercarnos a Él porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Glorificamos el nombre del Señor por ello. Que tengamos un feliz día, mis amados. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Se despide de ustedes, su hermano y amigo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Samuel Ponce. Saludos.